Estamos con el director de Luzambar, el señor Luis Quispe Candia, que es un entendido en este tema, director de Luzambar. ¿Cómo está, señor Quispe? Buenas noches, gracias por su presencia. Buenas noches, señor Saco, gracias por la invitación. Quisiera comenzar por el hecho que ha sucedido el día de hoy. Parece que por primera vez se condena a una persona, a un chofer, a cárcel efectiva por haber cometido un homicidio en nuestro país, el caso de Ivo Dutra, 13 años de prisión. ¿Qué reflexión le genera eso? Efectivamente, es la primera vez que un juez sanciona severamente a un conductor y no tipifica como un homicidio culposo, que normalmente, digamos, corresponde en estos casos, sino más bien ha establecido un homicidio simple. Pero el homicidio simple, la característica es que no es culpa, sino es dolo. Entonces, creo que esta situación, evidentemente, pone en evidencia de que cuando los jueces quieren utilizar su discrecionalidad para sancionar drásticamente, lo pueden hacer. Y esto es una excepción, porque a lo largo de todos estos años, siempre los jueces han sido sumamente tolerantes en relación a los accidentes de tránsito. Y no solamente a los accidentes de tránsito común en el que participa un conductor, como en este caso, que deliberadamente, o por lo menos el atestado policial y el fiscal señalan que ha cruzado en luz verde, estando el peatón haciendo uso de su derecho en cruzar la vía, sino con conductores que han ingerido licor. Y esto es sumamente grave porque recordemos que nuestro Código Penal sanciona por el solo hecho de conducir licor, por conducir en estado de ebriedad, con 0.25 gramos de alcohol en la sangre para conductores de servicio de transporte y 0.5 gramos de alcohol en la sangre para conductores de vehículos privados, tienen una pena privativa de libertad en el primer caso de 1 año mínimo, 2 años máximo. En el segundo caso, 6 meses mínimo y 1 año máximo. Pero no hay un solo detenido, no hay uno solo que esté en la cárcel por haber atropellado en estado de ebriedad. Por haber estado conduciendo en estado de ebriedad. Ok, eso está bien, entonces los jueces ya tienen un precedente, las normas están, ojalá que las apliquen con la severidad necesaria. Lo otro, señor Quispe Candia, es que ha salido un informe hoy día en ciertos medios del INEI, en el cual señala que los accidentes de tránsito fatales se han incrementado, siguen muriendo más gente en nuestro país en las pistas. Y esto a pesar de que se ha intentado tolerancia cero y otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que los programas, las políticas del Estado no funcionan y la gente sigue muriendo. Acá tengo la foto de lo que sucedió ayer en la avenida Grau, un micro se volteó, un carro, una camioneta salió volando pasando un puente el lunes en la Panamericana Sur y así, la gente muere y sigue mal. Creo que debemos reconocer que las autoridades durante estos años han hecho esfuerzos necesarios, pero está probado de que no son suficientes. Vamos a ver, el Congreso de la República. El Congreso de la República en los últimos años ha aprobado, modificando el Código Penal, haciendo más drástica, con sanciones más severas. Se ha aprobado la creación de las escuelas de conductores. De parte del Ejecutivo se ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito, estableciendo multas mucho más elevadas. Se ha establecido el sistema de puntos para que los conductores acumularan puntos y, llegado a 100 puntos, tengan que ser suspendida la licencia de conducir. Para transporte público y privado, eso es así es. Se ha aprobado la creación de la SUTRAN, el organismo supervisor de la Superintendencia de Transporte, encargada de fiscalizar la red vial nacional. Es decir, ha habido esfuerzos, pero lamentablemente el problema continúa, por no decir igual, pero sigue ocurriendo los accidentes de tránsito. Para nosotros hay un problema medular, que son las propias autoridades. Es decir, la Ley 27181 establece 6 autoridades a cargo del tránsito y transporte y 7 autoridades con la SUTRAN. Entonces, no hay una autoridad responsable, no hay una autoridad que aglutine, que convoque y asuma la responsabilidad. El Ministerio de Transportes en la red vial nacional, los gobiernos regionales en su jurisdicción, las provincias tienen a su cargo el transporte urbano, el de taxi y transporte privado, los alcaldes distritales tienen a su cargo los mototaxistas, el vehículo menor. ¿Y el Ministerio de Transportes? Solamente la red vial nacional.
O sea, lo que pasa en la pista de Lima... No tiene nada, no es su competencia, no es su competencia. La SUTRAN, que ha sido creada precisamente para contribuir a la fiscalización, y esta idea fue impulsada por Luz Ámbar, entre otras entidades, y el propio Ministerio, para que existiera una entidad supra, una entidad superior. Y esto, lamentablemente, no se ha conseguido porque el Congreso de la República no ha entendido que el problema está ahí. Evidentemente significa modificar la Constitución, significa modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley General de Tránsito y Transporte, para crear esta única autoridad a nivel nacional. Eso es lo difícil. Por eso, ahora, en el caso de Lima, nosotros estamos impulsando la idea, al igual que otras 9 instituciones más, que en Lima debería constituirse una sola autoridad. Y eso es posible, porque la ley 27181 ya señala, dice, cuando una ciudad es contigua, como en el caso de Lima y Callao, debe haber una gestión común. Y eso no hay. Cada municipalidad, en este caso Lima y Callao, autorizan el transporte urbano, ellos administran y encima tenemos a Huarochirí. Son 3 municipalidades provinciales que lamentablemente vienen disputando esta gestión. Creo que eso debe terminar. Hablando del caso de Lima, de la ciudad que nos alberga, señor Quispe Candia, ¿qué opinión tiene usted de la política de transporte que está llevando a cabo la Municipalidad de Lima? El tema de transporte a cargo de la municipalidad, como es el transporte urbano, es un tema sumamente álgido. Lo que ocurre es que ha venido embalsándose este problema por más de 20 años. Recordemos que en los años 90 el transporte, primero en 90 no estaba a cargo de los municipios, en el 87 pasa a los municipios y en el 90 estaba a su cargo, pero recién se estaba gestando esta gestión en la municipalidad. Y hasta ese entonces teníamos menos de 30 empresas de transporte y todas ellas propietarias de sus unidades vehiculares en comités, en cooperativas, en empresas de propiedad social, pero eran propietarias de las unidades vehiculares. En el año 90, cuando se da el cambio y se libera el transporte, a partir de ahí se constituyen en sociedades anónimas estos comités y estas empresas. Y lamentablemente no se les ha enseñado a este grupo de personas, a este grupo de transportistas, para ver cómo deben de administrar su empresa, en qué consiste la sociedad y cómo deberían de cuidar ese patrimonio. De modo que se han ido dividiendo y subdividiendo y en este momento tenemos más de 350 empresas de transporte que no son propietarias de las unidades vehiculares, son afiliadores que cobran de 8 soles a 90 soles mensuales por cada unidad vehicular, dependiendo de la capacidad y la rentabilidad de la ruta. No tienen responsabilidad con la unidad vehicular, no son responsables del personal que trabaja en eso, como operadores, tanto el chofer como el cobrador. Esta situación... ¿Por qué no son responsables si la empresa los contrata? No los contrata. El que lo contrata es el dueño del vehículo. Ya, o sea, hay ahí todo un... Claro, entonces, esta situación, a partir del año 2009, con el Decreto Supremo 017, que es el Reglamento de Administración de Transporte, da parámetros necesarios para que las municipalidades exijan mejores condiciones. Es decir, a partir de ahí, y ya en el Lima con la Ordenanza 1338, se está obligando en la norma a que las empresas sean propietarias de las unidades vehiculares o administren ellos bajo la modalidad de cesión de uso o el contrato de compromiso con los propietarios. Esta situación es el tema medular. Durante estos largos años, ningún alcalde tuvo la fortaleza de enfrentar este problema. La alcaldesa actual pareciera, eso es lo que se entiende, que ha tomado la decisión política de cambiar esta situación. Evidentemente no es fácil, es sumamente difícil, porque tenemos 350 empresas que van a estar en contra, porque para ellos es mucho más fácil cobrar diariamente la cotización al dueño del carro antes que administrar una flota o tener en la planilla a los trabajadores. Entonces ahí se requiere un apoyo más amplio para la labor de la municipalidad, un apoyo del gobierno quizá, de las instituciones de la sociedad civil, etcétera, pero el apoyo político tiene que venir de más arriba. Tiene que venir de más arriba, y por otro lado es importante que la alcaldesa también haga una acción coordinada con las empresas, que las empresas entiendan que el servicio de transporte es fundamental y básico y la población merece un buen trato y merece un buen servicio. Ese es el asunto, porque en tanto los choferes y cobradores abandonen al pasajero a medio camino, maltraten al pasajero, no sepan valorar que ese pasajero es el que mantiene con su economía, su plata, el que pueden renovar su vehículo, etcétera, pues lamentablemente no entienden la importancia de una empresa. Ojalá que esta situación cambie. Ahora es más, quiero subrayar lo siguiente. Para este cambio es posible hacer. Hoy en día la tecnología ofrece
formas de controlar, porque lamentablemente hay desconfianza del dueño del vehículo en la empresa. Uno de los asuntos clave, señor Quispe Candia, es el tema de la velocidad, ¿no es cierto? Así es. Eso tecnológicamente, yo me imagino que tiene alguna manera de hacerlo, y si no es tecnológico porque cuesta muy caro o lo que fuese, pueden ir, pues, no sé, personas vestidas de civil, policías vestidos de civil, parece tan sencillo, no sé si eso es así o no. ¿Cómo no se puede controlar la velocidad? Bueno, no es necesario ni siquiera la presencia policial hoy en día. Hoy en día la tecnología ofrece sensores, claro, cámaras fotográficas. Debe instalarse a lo largo de toda la carretera, de todas las carreteras de nuestro país, instalar cámaras para poder fotografiar a los vehículos que exceden los límites de velocidad. El accidente del día lunes, este accidente lamentable que ha enlutado 3 hogares de jóvenes estudiantes de medicina, el día de hoy yo estuve en el lugar con otros medios de comunicación y analizamos el lugar. Es una recta de casi 2 kilómetros en línea recta, una vía aparentemente que al joven pues le tienta a correr en ese espacio. Probablemente el joven ha impregnado gran velocidad, por lo menos 140, 150 kilómetros por hora. Ha salido de la berma, ¿no? Y ha salido, ya donde está el puente, ya terminaba esa vía recta y entraba en una curva al lado izquierdo. Entonces el conductor iba por la berma central y ha salido de la calzada, ha salido apenas, de repente de 30 centímetros, es donde pierde el control y se sube a una rampa, ¿no? A una rampa, y lamentablemente este muro de contención, un puente peatonal, o sea, una cosa. La rampa lo levanta el auto, choca parcialmente con el puente y pasa al otro lado. Ha sido evidentemente un accidente de tránsito atípico, no es normal, eso no se ve todos los días, pero evidentemente es el exceso de velocidad la causa principal de este accidente. Las cifras, señor Quispe Candia, como por ir terminando, de fallecidos, ¿no? 2.794 fallecidos el año pasado, o sea, esto es una guerra, ¿no?, lo que sucede en el país, y heridos, que a veces nos olvidamos de los heridos, que quedan discapacitados, sin piernas, postrados, etcétera, 81.000 personas. Estas son cifras de guerra, realmente. Y ojalá. Nuestras autoridades aún están inertes. Creemos. ¿El ministro de Transportes qué dice del transporte? No es su competencia. Bueno, el ministro de Transportes ve en lo que concierne a la carretera, nada más. Lo demás, pues mira desde la tribuna, igual que las otras autoridades. Creo que es importante que nuestras autoridades entiendan que el tema del tránsito y transporte no puede continuar abandonado. Las vidas de nuestros compatriotas y de cualquier ciudadano que está en la calle merece ser respetada. Y todos debemos lograr ese esfuerzo común para generar la cultura vial. Empecemos respetando nosotros las normas de tránsito, la luz roja del semáforo, seamos peatones o conductores, no excedamos los límites de velocidad, enseñemos a los niños y las personas que están a nuestro alrededor con el ejemplo. Creo que eso va a contribuir a que en nuestro país se vaya superando paulatinamente este grave problema. Señor Quispe Candia, le agradecemos, y aquí tenemos la revista de la institución Luz Ámbar, si la podemos mostrar, por favor. La verdad nos hace libres, ahí está, Luz Ámbar, no a la impunidad de los conductores ebrios, demandan sanciones eficaces, etcétera, una serie de temáticas relacionadas al transporte en nuestro país. Está muy interesante, la vamos a observar, y le agradecemos su visita, mucho conocerlo, y esperamos poder debatir este tema más ampliamente más adelante. La siguiente publicación va a hablar justamente sobre la autoridad técnica unificada. Estamos recogiendo opiniones de técnicos, de autoridades, de exalcaldes, de exministros, de modo que ojalá que ese tema podamos discutirlo en este importante escenario. Perfecto. Ha sido el señor Luis Quispe Candia de la institución Luz Ámbar, que nos ha brindado muchos alcances acerca del problema del tránsito en nuestra ciudad y en nuestro país. Y ahora,